Hola, ¿qué tal? En este video voy a explicar uno de los temas del curso, métodos numéricos. En este caso vamos a empezar a hablar de las series de Taylor. Un servidor, Gustavo Hernández Corona, en este video intentará explicar cómo está definida una serie de Taylor y cómo podemos utilizarla para encontrar la representación de una función en una serie de potencias. Bien, a manera de introducción, vamos a declarar que las series de potencias pueden ser utilizadas para obtener una representación decimal de los números, por ejemplo, los números irracionales. Podemos aproximarlos mediante una serie de potencias. También nos pueden ayudar las series de potencias para aproximar el cálculo de algunas integrales definidas, sobre todo las integrales en las que las funciones no tienen antiderivada elemental o la obtención de la antiderivada elemental es un procedimiento muy laborioso, entre otras. Muchas funciones que surgen en la física matemática y en la química matemática se definen como sumas de series, de modo que es importante conocerlas. En particular, en esta clase estudiaremos las series de Taylor. Bueno, pues sea f una función continua en un intervalo cerrado a, b, tal que la derivada de enésimo más una orden de f existe en a, b y x0 es un elemento en el intervalo abierto a, b, entonces la serie de Taylor de la función f centrada en el punto x sub 0 está dada de la siguiente manera. Bueno, antes de escribir cómo está dada la serie de Taylor, a continuación en el pizarrón voy a explicar cuál es la idea de proponer la descomposición de una función en torno a una serie de potencias y cómo llegar a la fórmula para calcular los coeficientes en la serie de Taylor. Esta condición, esta hipótesis de que f es una función continua, también la podemos nombrar como que f es una función analítica en una vecindad en torno a este elemento que está aquí, x sub 0. Entonces, a ver, déjenme voy al pizarrón. Aquí tenemos el pizarrón. Bueno, la idea de las series de Taylor es la siguiente. Vamos a suponer entonces que nosotros tenemos originalmente una función f de x y resulta que esa función f de x yo la quiero cambiar por una serie de potencias. En particular, la estructura de la serie que yo voy a proponer para cambiar esta función f de x con las características enunciadas es que aquí va un coeficiente que le voy a denominar a0, luego va otro coeficiente a1 multiplicado por x menos x subíndice 0, más otro coeficiente que le voy a denominar a subíndice 2 por x menos x0 elevado al cuadrado, más otro coeficiente que le voy a denominar a subíndice 3 por x menos x0 elevado al cubo, más y así sucesivamente. Entonces, nosotros vamos a hacer el supuesto de que esta función que está aquí, esta función f de x, la podemos expresar como esta serie que está aquí. Y entonces ahora nuestro trabajo es determinar cuáles son estos coeficientes que están aquí, cuánto es A0, A1, A2, A3, bueno, así sucesivamente, cuáles son los valores de esos coeficientes, tal que esta igualdad que está aquí sea verdadera. Bueno, pues lo que vamos a hacer para calcular los valores de los coeficientes es, bueno, primero como la función es analítica o existen las derivadas en torno al x0, lo que vamos a hacer es calcular las derivadas y tanto la función como sus derivadas las vamos a evaluar en ese punto, en x0. Entonces aquí, si calculamos la derivada de esta función, aquí voy a calcular la derivada de primer orden, derivo el lado izquierdo y entonces también voy a derivar el lado derecho. Entonces, esto que está aquí es una constante. Al calcular su derivada, pues nos va a quedar 0. Luego, para derivar este segundo término que está aquí, A1 es una constante, puede salir. La derivada de x menos x0 es igual a 1. La derivada de x es 1, la derivada de x0 es 0 y la resta pues dará igual a 1 multiplicado por el a1, nada más nos queda 1. Luego así sucesivamente derivamos el siguiente término,
con regla de la potencia, utilizando la regla de la cadena. Entonces nos va a quedar 2 veces A2 multiplicando a x menos x0 elevado a la 1 por derivada del argumento, que es 1. Luego sería más 3 por A3 multiplicando a x menos x0 elevado al cuadrado, más y así sucesivamente. Entonces, si derivamos ambos lados de la propuesta original, tenemos esta expresión que está aquí. Ahora, si calculamos la derivada de segundo orden de la función f en el lado izquierdo, la podemos representar en notación de primas de esta manera. Y al derivar el lado derecho, la derivada de a1 ahora, es derivar primero esta constante que está aquí y me da igual a 0. Y luego la derivada de 2a2 por x menos x0 simplemente será 2a2 más la derivada del siguiente término es 6a3 multiplicado por x menos x0 elevado a la primer potencia. En el siguiente término acá, que ya no escribí, al calcular la derivada de primer orden, quedaría un 4 x menos x0 elevado al cubo. Y al calcular la derivada de segundo orden, entonces quedaría un 12 a elevado a la 4 por x menos x0 elevado al cuadrado más y así sucesivamente. Bueno, ya por último nada más voy a calcular la derivada de tercer orden y vamos a revisar si podemos mediante algunos conceptos de sucesiones poder, generar una fórmula para determinar cualquier coeficiente en la serie de Taylor. Entonces, si calculamos la derivada de tercer orden, pues primero de esto que está aquí, esto es una constante, lo que acabo de marcar, por lo tanto, al derivarlo me va a dar igual a 0. Luego, en el siguiente término, al derivarlo, me va a quedar 6a3 más el siguiente, al derivarlo, me va a quedar 24 por a subíndice 4 por x menos x0 elevado a la 1. No es necesario escribir la potencia, más y así sucesivamente. Bueno, ahí hay más términos a la derecha que no estoy mostrando. Lo que haremos a continuación, entonces, es como por hipótesis, habíamos dicho que f es una función analítica en x0, entonces lo que vamos a hacer en las expresiones anteriores es en lugar de x vamos a sustituir x0. Bueno, así aquí se seguiría el proceso para calcular derivadas de enésimo orden. A ver, déjenme cambiar un poquito aquí. Bueno, ahí lo voy a subir. Ahora lo que voy a hacer entonces es, como f es una función analítica en x0, lo que vamos a hacer es reemplazar la x por x0. Si reemplazamos la x por x0, entonces en la primera expresión del lado izquierdo, en esta expresión que tenemos aquí, en este que está aquí, al sustituir la x por x0, me va a quedar f de x0 es igual a, el primer término es A0 y los siguientes términos que están después del A0 tienen factores de la forma x menos x0 y cuando x es igual a x0, este término se anula, todos los términos siguientes se anulan porque por lo menos en cada uno de los términos aparece un factor de la forma x menos x0, de tal manera que ya hemos determinado cuál será la, la fórmula para determinar el primer coeficiente de la serie. Entonces, para determinar el primer coeficiente, lo único que necesitamos es sacar cuánto da f, evaluar la función en el punto en x0 y así tenemos el primer coeficiente. Luego, si sustituimos en esta que está aquí, en esto de aquí, entonces al sustituir la x por x0, me va a quedar que f' evaluada en x0, f' evaluada en x0 será equivalente a, el primer término es a subíndice 1 más, y si se fijan, a partir de este término que está aquí, ya aparece un factor de la forma x menos x0 y entonces esto que está aquí es equivalente a 0, esto que estoy marcando que está aquí, cuando x es igual a x0 y todos los demás términos son iguales a 0, todos los demás términos se anulan, de tal manera que ya tenemos la fórmula para calcular el A1.
Luego, si sustituimos en la siguiente, nos va a quedar que la derivada de segundo orden de f evaluada en x0 será equivalente a 2 veces a2. 2 a2 porque todos los demás términos se anulan. Cuando x es igual a x0, este término se anula, todos los que están a la derecha del primer término se anulan. Y así, bueno, también si sustituimos en la siguiente, nos va a quedar que la derivada de tercer orden de f evaluada en x0 será equivalente a 6 veces a3. Bueno, aquí entonces ya tenemos una sucesión de algunos elementos, algunos coeficientes de la serie. Entonces, si se fijan, aquí ya tenemos que para calcular A0, lo único que necesitamos es la función evaluada en x0. Luego, para calcular el A1, necesitamos la derivada de la función evaluada en el punto en torno al cual voy a desarrollar la serie. Para calcular la derivada de segundo orden, para calcular el coeficiente a subíndice 2, lo voy a despejar de aquí y entonces al despejar me va a quedar que el coeficiente A2 es la derivada de segundo orden de f evaluada en el punto x0 y esto va dividido por 2. Y el coeficiente a subíndice 3, que sería el cuarto coeficiente, pues va a ser la derivada de tercer orden de la función evaluada en x0 y eso va dividido por 6, que es equivalente a 3 factorial. Si se fijan, para obtener una fórmula, aquí entonces los denominadores serían los factoriales de el valor de k. Por lo tanto, si hacemos la sustitución en la expresión que teníamos originalmente, en esta expresión que tenemos acá arriba, cuando ya sabemos cuáles son los valores de los coeficientes, bueno, aquí también podemos llegar a una generalización. Vamos a suponer que aquí ponemos así sucesivamente y vamos a suponer que queremos la fórmula para el A subíndice K coeficiente, que me daría el K más un coeficiente de la serie. Esto sería equivalente a la derivada de késimo orden de la función f evaluada en el punto x subíndice 0 entre k factorial. Entonces así quedaría la fórmula para calcular el a subíndice k coeficiente. Por lo tanto, la serie de Fourier, por lo tanto, la serie de Fourier de una función f de x va a quedar de la siguiente manera. Entonces quedaría primero, acuérdense que primero va el coeficiente A0, pero ese coeficiente A0 ya lo podemos reemplazar por la función evaluada en x subíndice 0. Luego va más el coeficiente A1, pero el coeficiente A1 lo podemos reemplazar por la derivada de f evaluada en x0 y esto va multiplicado por x menos x sub 0 elevado a la primer potencia. Luego va el A2, que A2 es la derivada de segundo orden evaluada en x0 dividido entre el factorial de 2, que es equivalente a 2, y esto va multiplicado por x menos x0 elevado al cuadrado más y así sucesivamente. Para escribir esto de forma compacta, sí, podemos expresar esto de una forma compacta utilizando la notación de sumatoria. Déjenme escribirlo aquí con este colorcito. Entonces me va a quedar en forma compacta la serie de Taylor de la función f de x será la sumatoria desde k igual a 0 y hasta infinito, es una serie infinita, de aquí para escribir los coeficientes quedaría entonces la derivada de késimo orden de la función f evaluada en x0, cuando k vale 0, pues sería la función sin derivar. Esto entre el factorial de k y esto va multiplicado por x menos x0 elevado a la késima potencia. Y así es como queda entonces la serie de Taylor para una función f de x en torno a un punto x subíndice 0. Bueno, a ver, me regreso a la presentación. Entonces, por acá teníamos la presentación en la que habíamos dicho que sea f una función analítica, en resumen, pues en un punto x sub 0,
Entonces la serie de Taylor de f centrada en ese punto está dada por la siguiente expresión, lo que acabamos de deducir ahorita en el pizarrón, en el que dice que la función será la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de la derivada de késimo orden de f evaluada en x0 entre k factorial por x menos x0 elevado a la késima potencia. Si desarrollamos, si sacamos algunos términos de esta serie que está aquí, bueno, pues primero, cuando k vale 0, quedaría la función evaluada en x0 entre el factorial de 0, que por definición lo tomamos como 1, x menos x0 elevado a la 0, que es equivalente a 1, por eso queda este término que está aquí. Y luego es más, ahora cuando k vale 1, sale este término que está aquí. Cuando k vale 2, este término que está aquí. Cuando k vale 3, queda este término que está aquí, y así sucesivamente. Notarán que aquí tenemos una serie infinita. Lo que nosotros vamos a hacer en algunos problemas es tomar solamente algunos términos de la serie. A esto le llamaremos sumas parciales de la serie de Taylor. Entonces, si nosotros consideramos algunas sumas parciales de la serie de Taylor, vamos a obtener el llamado polinomio de Taylor de enésimo grado de la función f en torno al x0. Es decir, que si ahora en lugar de tener la serie desde 0 hasta infinito le ponemos desde 0 hasta n, entonces ya quedará el polinomio de Taylor de enésimo grado. Si lo desarrollamos, quedaría una expresión de esta manera. Esta es una expresión en la que tenemos una cantidad finita de términos, n términos, y ya en cada uno de los aplicaciones que le daremos a las series de Taylor, vamos a decidir cuántos términos o cuál es el grado del polinomio que utilizaremos para tal aproximación. Hay un caso especial de la serie de Taylor que se denomina la serie de Maclaurin. Si nosotros podemos reemplazar el x0 por 0, la serie de Taylor se va a transformar en lo siguiente. Si se fijan entonces, en lugar de x0, lo vamos a reemplazar por 0. Aquí que teníamos x menos x0, se transforma solo en x. Así quedaría entonces el caso especial de la serie de Taylor, que aquí están desarrollados algunos términos. Para este caso especial de la serie Taylor se le da el nombre de serie de Maclaurin. Si podemos estudiar la función en cero, si la función es analítica en cero, entonces estaremos calculando un caso especial de la serie de Taylor denominado la serie de Maclaurin. Y entonces necesitaremos evaluar la función en cero, la derivada de la función en cero, la derivada de segundo orden en cero, y así sucesivamente para calcular los términos necesarios para realizar las aproximaciones. Bueno, aquí en esta diapositiva está un código en MATLAB de cómo podemos encontrar la serie del coseno, la serie de Maclaurin del coseno, porque es en torno a cero, de, para de orden con 2 términos, con 4 términos y con 6 términos. Quedaría, bueno, ya el resultado final sería algo más o menos como lo que aparece aquí en esta diapositiva. Enseguida les hago la presentación de los programitas y les enseño cómo los pueden utilizar y cómo los pueden adaptar para completar sus actividades. Aquí tenemos, como pueden observar, la función original, el coseno, es la que está marcada de color verde. Si utilizamos solamente el polinomio de grado 1, entonces quedará esta recta horizontal, lo que está de color rojo. Si vamos aumentando el grado, entonces a medida que aumentamos la cantidad de términos, la aproximación será mejor a la función original. Bueno, esta es la presentación de la serie de Taylor y ya en los videos siguientes voy a explicar cómo hacer el cálculo de la serie de Taylor para algunas funciones. Por ahora quiero que vayan trabajando con esto que está aquí para que tengan una idea de cómo es que surge la serie de Taylor y cómo podemos calcular los coeficientes.
Ya enseguida les comparto el material para que puedan empezar a trabajar y puedan completar sus actividades. Saludos y estoy a la orden.